presidente. Adelante. Compañeras diputadas, compañeros diputados, muy buenas tardes. El día de hoy se está sometiendo a consideración el decreto por el cual se reforma nuestra Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero en relación al Poder Judicial. Mi voto va en contra por lo siguiente. Esta reforma y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero va dirigida a todo el territorio de nuestro Estado. Sin embargo, no se concluyen a nuestros pueblos y comunidades originarias e indígenas y afromexicanas del Estado de Guerrero. Es decir, somos invisibles. Existimos 5 municipios con más del 40%, 4 municipios de más del 50%, 3 más con el 60%, 6 más con el 70%, 14 con más del 80% y 7 más con el 90%. Es decir, 39 municipios con más población indígena, 6 municipios con más del 40% de población afromexicana. Por lo tanto, existimos en nuestra entidad más del 52% de municipios indígenas y afromexicanos. Asimismo, no se reconoce la jurisdicción indígena e interna de las autoridades comunitarias, no se reconocen los sistemas normativos de los pueblos y comunidades, no se reconoce nuestra cosmovisión indígena y afromexicana, no se reconoce el pluralismo jurídico y como consecuencia no existe la justicia para los más pobres de nuestro Estado. Sin embargo, en este decreto de reforma constitucional seguimos siendo invisibles, por lo que violenta el artículo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, el Convenio 169 de la OIT, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por falta de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Por lo que este decreto es discriminatorio, racista, excluyente e invisibiliza a los municipios y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se establece todos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del mundo, y en especial el artículo 15 señala lo siguiente. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias, queden debidamente reflejadas en la educación y en la formación pública. 2. Los estados adoptarán medidas eficaces en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Como se desprende de este artículo, especialmente en el numeral 2, se establece la obligatoriedad del Estado a tomar medidas eficaces en consulta y cooperación con los pueblos indígenas. Y en el presente caso de reforma y adición legislativa al Poder Judicial, no fue tomado en cuenta el derecho internacional y que forma parte de nuestra ley suprema y que es obligatoria su observancia, en virtud de que nuestra entidad es pluricultural, pluriétnica y plurilingüística. Todos los procesos legislativos deben ser visibles y no discriminatorios. Y en este caso, el reconocimiento pleno de nuestra jurisdicción indígena y afromexicana. El convenio 169 de la OIT es parte de nuestra Constitución en los términos del artículo 1, 2 y 133. Por lo tanto, es obligatorio su aplicación y en el presente decreto no se encuentran estos argumentos violentándose los derechos humanos de los pueblos y comunidades originarias e indígenas y afromexicanas, al no ser en primer lugar visibilizadas y posteriormente consultadas previamente sobre las medidas legislativas que se pretenden aprobar. En el cuadernillo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, número 11, sobre los pueblos indígenas y tribales, en su página 140, se desprende que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las consultas deben ajustarse a los principios de buena fe, apropiadas a las costumbres y a los valores de los pueblos y efectivas en el sentido real de permitir. Permítame, diputado, tantito. El derecho a la consulta. Tantito, diputado. Les pido, por favor, compañeros diputados de la fracción de Morena, tomen sus lugares, por favor. Está hablando el diputado Aristóteles y merece respeto de ser escuchado. ¿Puedo continuar, presidente?
Continúe, diputado. Por lo anterior, la consulta debe realizarse con carácter previo, la cual no se agota con la sola información, debe ser de buena fe dentro de un procedimiento que genere confianza entre las partes. Debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas indígenas y afromexicanas debe ser sistemática y transparente con el objeto de dotar de certeza jurídica a los pueblos y comunidades originarias y al pueblo afromexicano y equiparables. Como podemos ver, los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son obligatorios y deben aplicarse en términos del artículo 1 de nuestra Constitución Federal sobre los derechos humanos. Con estos argumentos jurídicos nacionales e internacionales se demuestra que el decreto que se somete a consideración violenta los derechos humanos de los pueblos y comunidades originarias e indígenas y del pueblo afromexicano de nuestra entidad, al no ser visibilizados y mucho menos consultados previamente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias relevantes en materia de derechos humanos sobre las personas, pueblos y comunidades indígenas y del pueblo afromexicano. Entre esas está la del asunto resuelto el 28 de junio del año 2018, que señala lo siguiente: la omisión de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas que pueda verse afectados directamente por un acto legislativo produce su invalidez. Comunidad Maya. Acción de inconstitucionalidad 151/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 20 de abril de 2020, emitió su resolución de acción de inconstitucionalidad 81/2018, en donde aparece como autoridad responsable el Pleno de este Congreso correspondiente a la 61ª legislatura. Para confirmar aún más nuestros argumentos, podemos citar la acción de inconstitucionalidad 136/2020, que fue resuelta por el Pleno de la Suprema Corte con fecha 8 de septiembre del año 2020, en donde reafirma la obligación de consultar a los pueblos, a las comunidades originarias, indígenas y afromexicanas. Y nuevamente invalidó otro decreto aprobado por la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Guerrero. Por los argumentos anteriores, el decreto que se somete a consideración de este Pleno viola los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, originarias y del pueblo afromexicano, así como también nuestra Constitución Federal en su artículo 1 y 2, especialmente en su apartado A, fracciones segunda, 11 y 13, apartado B, fracción 15, apartado C, párrafo 1 y 2, y el apartado D, 133, los tratados y convenios internacionales, los criterios de la Corte Interamericana. Concluya, por favor. Enseguida, presidente. En este caso, que la mayoría de los integrantes vote a favor de aprobar el decreto, mi voto es en contra por los argumentos jurídicos ya expresados. Y para concluir, compañeras y compañeros diputadas y diputados, la historia nos juzgará. Es cuanto, presidente.